Vamos entonces con el ejercicio. Habíamos hecho apartado B. Me faltaba por explicar que teníamos la curva de ingreso total, la de coste total, y que el punto donde se cruzan ambas es el punto muerto. Entonces, este punto muerto, si lo proyectamos en el eje de las Qs, de las unidades físicas, a partir de este punto existen beneficios y de este punto, con menos producción para abajo, existen pérdidas. Otra forma también de verlo es en las funciones de ingreso total y coste total. Vemos en rojo el coste total. Vemos que a partir de este punto el ingreso total está por encima. Vemos esta diferencia. Podríamos aquí también sombrear e indicar esto como zona de beneficios. Y aquí lo contrario, vemos que debajo del punto la línea roja está por encima de la línea azul. Los costes son mayores que los ingresos, con lo cual sería una zona de pérdidas. Bien, y pasamos entonces al apartado C. El apartado C nos pide beneficio a la empresa suponiendo un volumen de producción real de Q sub R igual a 8.000. Bien, en otros ejercicios que hemos hecho de punto muerto, como nos daban el precio, aquí lo tenemos, y el coste variable medio, no había más que directamente pues sustituir el beneficio sustituyendo el precio y el coste variable medio con una Q de 8.000. En este caso, como no lo tenemos, tenemos que deducirlo a partir de entender qué significa el margen unitario. Entonces vamos a explicarlo. Bien, cuando calculamos el punto muerto, vimos que los primeros 5.200 temporizadores nos sirven para cubrir estos costes fijos de 260.000. Es decir, cada temporizador, cada temporizador que se fabrica y se vende, primero cubrimos el coste variable medio y después contribuye a cubrir los costes fijos. Entonces, con los 5.200 primeros cubrimos los 260.000. ¿Qué pasa con el 5.201? Con el primer temporizador a partir del punto muerto, pues ese temporizador gana 50 euros, porque esto ya está cubierto. El segundo temporizador gana otros 50 euros, ya van 100, porque al precio que lo vendemos, después de cubrir el coste variable medio, nos quedan 50 euros limpios. Entonces tenemos que entender que una vez que está cubierto el coste fijo, una vez que hemos pasado el punto muerto, cada temporizador contribuye al beneficio de la empresa en 50 euros, en el margen unitario. Entonces, dicho esto, vamos a ver que es muy sencillo calcularlo, ¿no? Entonces, el beneficio va a ser igual al volumen de producción, pues volumen de producción y de venta. Siempre nunca hay que olvidarse, y después habría que también cobrar, o sea, realmente sería volumen de producción, venta y cobro. Siempre digo que hay muchísimas empresas que producen mucho, pero no venden nada y cierran. Hay otras empresas que producen mucho, venden mucho, pero cobran poco y cierran. Y hay otras empresas que producen mucho, venden mucho, pero cobran tarde y tienen que cerrar porque no aguanta la caja la liquidez. Entonces es importante volumen de producción y venta, menos el punto muerto. Y esto lo multiplicamos por el margen unitario. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que el beneficio de producir 8.000 son 8.000 menos el punto muerto eran 5.200. Entonces, los 2.800 que vendo a partir del punto muerto, cada uno de esos 2.800 me genera ya un beneficio de 50, porque los costes fijos ya están cubiertos. Entonces, seguimos aquí escribiendo para que nos entre bien, por 50 igual a, y aquí pongo ya el resultado. Entonces va a ser 2.800, que es los temporizadores que paso por encima del punto muerto, por 50, y me queda 140.000 euros. Ahora, como siempre, no cuesta nada explicarlo. Si la empresa produce una línea y vende, eran 8.000 temporizadores, gana 140.000 euros. Vale. No cuesta nada explicarlo para que nos den los 0,6 puntos que vale esto entero, ¿no? Una línea y lo explicamos. Y ahora vamos al punto D. El punto D me dice valore el riesgo de entrar en pérdidas a corto plazo vendiendo 8.000. Bueno, para valorar realmente el riesgo tendría que saber un poco la serie histórica de la empresa, si hay mucha variación de año en año, si por ejemplo un año vende 8.000, otro año vende 1.000, otro año vende 20.000, habría que ver la competencia, habría que ver si es un producto que ya está en su fase inicial de entrada, en madurez o en declive, pero bueno, dado que es un problema básico de producción, vamos a calcularlo de forma básica. Entonces, ¿qué margen tenemos? Tenemos de 8.000 que vendemos a 5.200. Entonces, margen para entrar en pérdidas igual a 8.000 de venta real menos 5.200, que es el punto muerto. El margen va a ser igual a, pues vamos a ponerlo aquí para no equivocarnos,
8.000 menos 5.200. 2.800. Claro, 2.800 es mucho poco. Pues sobre 8.000 es un porcentaje elevado. Va a ser raro que la empresa baje tanto. ¿Cómo calculamos el porcentaje? Recordamos siempre que el porcentaje es x2 menos x1. Esto lo analizamos muy bien en los vídeos de tasa de productividad global. Si tenéis alguna duda sobre el cálculo de un porcentaje, os recomiendo que reviséis esos vídeos porque lo explico con ejemplos paso a paso. Entonces, en la tasa de variación porcentual cogemos un valor, lo restamos respecto al anterior y desde la referencia. Claro, entonces aquí podemos hacerlo de dos formas. Diciendo cuánto tiene que bajar partiendo de 8.000 o cuánto tenemos que vender a partir de 5.200. Entonces vamos a partir de que estamos en 8.000, entonces sería, el x2 sería 5.200. 5.200 menos 8.000, esto es lo que tendrían que disminuir nuestras pérdidas para llegar al punto muerto. Entre 8.000, pongo 8.000 porque en este caso es el punto de referencia. Parto de que estoy en 8.000 y que las ventas caen. Vale, ¿qué porcentaje es esto? Pues esto es 5.200 menos 8.000 partido de 8.000, pues me da menos 0,35, que sabéis que en tanto por ciento sería un 35%. Es decir, las ventas tienen que disminuir, por eso es el menos, un 35% para entrar en pérdidas. Por lo que parece que el riesgo se puede calificar de bajo. Como siempre, esto con mucha precaución porque habría que saber datos reales, expectativas, tipo de producto que tenemos, momento del ciclo de vida del producto, pero bueno, para un problema de producción nos llegan. Vemos entonces que desde 8.000 tendría que caer un 35%. Es importante esto, la tasa de variación. Influye mucho ver desde dónde se mide. No es lo mismo medir de 5.200 a 8.000 que de 8.000 a 5.200. Esto pasa, por ejemplo, mucho en la bolsa, cuando lo pongo aquí, cuando un valor de repente está, por ejemplo, está en 10, imaginemos las acciones de Santander, y bajan a 5. Esta bajada no es la misma que si están a 5 y suben a 10. ¿Por qué? En este caso partimos de 10 y caen un 50%, de 10 a 5. En cambio, en este caso, pasar de 5 a 10 es una subida del 100%. Es decir, el porcentaje cambia según a esto le llamo x1 y es el que tomo referencia para medir el descenso, y esto x2, y esto le llamo x1 y esto le llamo x2 para valorar la subida. ¿Por qué quiero decir esto? Porque podríamos haber calculado este margen partiendo de cuánto se vende desde 5.200 a 8.000, y entonces nos habría dado, vamos a verlo, entonces sería x2 8.000 partido de 5.200 partido de 5.200. Es decir, si valoramos la variación de 5.200 a 8.000, pues nos habría dado, esto está mal calculado, 8.000, perdón, aquí puse por, es menos, claro, la variación. Es importante fijarnos que los datos sean coherentes, pues un 53%. Es decir, si partimos del punto muerto y vendemos 8.000, estamos vendiendo un 54% más. Si partimos de 8.000 que vendemos y queremos saber qué porcentaje podemos bajar hasta el punto muerto, pues era vamos a ponerle aquí el menos, era una disminución del 35%. Vemos la diferencia. Esto lo comento solo para que entendamos cuando estamos calculando una variación, como en este caso, un margen para entrar en pérdidas, parto de 8.000 y voy bajando. Bien, espero que os haya resultado interesante el problema. Y pasamos a otro vídeo con otro problema distinto. Hasta la próxima.